La tierra de Canaán yacía reseca bajo un sol implacable, azotada por la hambruna. Jacob, el patriarca, percibía la desesperación al recordar las palabras del soberano del Egipto, donde el grano abundaba. En su corazón, una decisión se dibujaba: enviaría a sus 10 hijos a Egipto en busca de alimento, sin saber que el destino los guiaría en su reencuentro con José. Los hermanos llegaron al palacio del gobernador de Faraón, que en realidad era José, vestida con ropas egipcias, sus corazones pesados por la culpa de la traición que le habían hecho años atrás. Génesis 42, 1-3 prepara el escenario para ese viaje fatídico, envuelto en una ironía divina. Al ingresar al bullicioso mercado de Egipto, los hermanos fueron alcanzados por los vibrantes sonidos y colores de la vida, momentos fugaces que les parecieron tan extraños en comparación con su propia cotidianidad. Pero, al acercarse a su hermano, se postraron en señal de respeto, cumpliendo los sueños que José le había contado en su infancia. Con el corazón pesado, él ocultó su verdadera identidad, profundizando en su culpa. Reconoció a sus hermanos, pero siguió siendo un extraño en sus ojos, como un faraón ante ellos, poniendo a prueba sus corazones. ¿Confesarían sus viejas faltas o volverían a traicionar? Imagínate a José, con las heridas abiertas por años de soledad en esa cisterna. Decidió poner a prueba la lealtad de sus hermanos y los acusó de ser espías, de querer revelar las debilidades de Egipto. Los hermanos se quedaron aterrados, insistiendo en su honestidad y recordando a su padre y a su hermano menor, Benjamín. El corazón de José dolía, pero todo estaba preparado para un cambio profundo. Para ponerlos aún más nerviosos, colocó una copa de plata en la saco de Benjamín, chisporroteando el miedo más profundo, aquel que venía desde su pasado de traición. Y mientras partían, el corazón de José resonaba con un anhelo divino de restauración, viendo en ese momento la oportunidad de redimirlo todo. Génesis 42, 9-17 refleja la gravedad de esta tensión familiar, un momento crucial en la historia. De vuelta con Jacob con noticias pesadas, los hermanos revelaron su situación, aferrándose a fragmentos de esperanza y remordimiento. El querido Benjamín seguía en riesgo, capturado por el nuevo gobernante, José. La tensión se acumulaba como una tormenta sobre la tierra seca de Canaán. La angustia de su padre revivía el pasado, lloraba la pérdida de José y ahora enfrentaba otra posible pérdida. Génesis 42, 36-38 refleja su desesperación, encendiendo debates sobre la culpa, la retribución y la sombra de sus decisiones pasadas que resonaban a través de las generaciones. Entre dudas y temores persistentes, los hermanos decidieron regresar a Egipto, llevando la inquietud de su padre como un peso en el corazón. Al volver a entrar en Egipto, la diferencia entre la opulencia y sus ropas polvorosas hacía que su vergüenza fuera aún más evidente. Frente a José, se veían como sombras de lo que alguna vez fueron. La presencia de Benjamín se convirtió en un rayo de esperanza, una oportunidad para enmendar los errores del pasado. Y en la comida que José había organizado, quedaron asombrados por el favor que les otorgó, un cosmos de gracia divina en medio de su traición anterior. Génesis 43, 16-25. Mientras la celebración avanzaba, José observaba con atención, como un tapiz entrelazado de fe y heridas de hermanos que aún no sanaban. Pero, ¿cómo responderían a sus actos de bondad? Él plantaba en sus corazones una verdad oculta, ansiando descubrir sus almas. Cada bocado que servía llevaba consigo un mensaje divino, un llamado al arrepentimiento. Y cuando encontraron el pequeño cuenco de plata en la alforja de Benjamín, eso despertó una emoción más profunda en sus corazones. Génesis 44, 1-13 revela la prueba: ¿quién asumiría la culpa de sus pecados? ¿Abandonarían a su hermano una vez más, o se mantendrían unidos en solidaridad? Las súplicas del hermano resonaron en los salones reales mientras Judá avanzaba, impulsado por un corazón que, una vez marcado por los celos, ahora había sido transformado por el amor. La profundidad de su ofrenda revelaba una verdadera metamorfosis. Se ofreció como sustituto de Benjamín, enfrentando la oscuridad que en su momento lo había definido. Sus palabras fluyeron con sinceridad: permite, Señor, que tu siervo quede en lugar del muchacho como esclavo, y que el muchacho suba con sus hermanos. Génesis 44-33 refleja un momento de profunda transformación, mostrando el camino redentor forjado a través de la prueba y el amor. Al ver la entrega desinteresada de sus hermanos, José sintió cómo el peso de su propio dolor empezaba a cambiar.
Los recuerdos regresaron con fuerza, sueños de unidad, de una familia que parecía irremediablemente rota. Pero al ver cuánto amaban realmente a Benjamín, una revelación lo sorprendió, dándole claridad en medio de la confusión de heridas pasadas. Génesis 44:34 relata ese momento clave. Ya no pudo ocultar más quién era en realidad. Y así, empezó a fluir la gracia sanadora de la revelación, deshaciendo poco a poco el peso de su anhelo por la reconciliación. José, incapaz de contener sus emociones, lloró profundamente, cada lágrima impregnada de tristeza y alegría. Gritó con frenesí: «Yo soy José. ¿Acaso todavía vive mi padre?». El peso de los años desapareció, reemplazado por la gracia del propósito divino cumplido. Los hermanos se quedaron atónitos, viviendo un encuentro sagrado lleno de poder, revelación y misericordia. Génesis 45, 1-3 muestra la intensidad de ese momento, transformando la traición en gracia, una verdadera muestra de la alianza de Dios con su pueblo, un eco de redención que se transmite de generación en generación. A medida que los miedos se transformaban en lágrimas, José abrazó a sus hermanos con cariño, dejando atrás años de enemistad y traiciones. «No sean afligidos ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió antes que ustedes para preservar la vida», proclamó en Génesis 45:5. En su momento de vulnerabilidad, José convirtió el dolor en algo hermoso, mostrando cómo la providencia divina había orquestado cada sufrimiento con un propósito mayor: mantener vivo el linaje de Israel durante la hambruna. Mientras Jesús explicaba su travesía desde la cruz hasta la gloria, la historia de la providencia divina se desplegaba con cada palabra. Los corazones de sus seguidores enfrentaban la realidad de su pasado, pero el futuro brillaba con la promesa de redención. La visión del Padre, celestial y lleno de amor, celebrando la victoria, renovaba la esperanza en la verdad de que la misericordia vence al juicio. El ambiente de reconciliación llenaba los cielos, una atmósfera divina impregnada del aroma del perdón y la restauración, un testimonio de gracia reflejado en la resurrección y en la promesa de vida eterna. José invitó a su familia a venir, a reunirse una vez más en la tierra de Gosén. La diferencia entre favor y temor desapareció cuando les garantizó la abundancia de Dios. «Viviréis en la tierra de Gosén, porque estaréis cerca de mí», como se relata en Génesis 45:10, marcando una nueva era de abrazo divino y redención comunitaria. Esto resonó en el corazón de Dios, reflejando perfectamente su deseo de que toda la humanidad vuelva a reconciliarse con Él. La historia de José nos revela la profunda naturaleza de la providencia divina, entrelazada en el tapiz del sufrimiento. El legado del perdón nos enseña que Dios tiene el poder de transformar la amargura en bendición, llamándonos a levantarnos por encima de nuestros errores pasados. Incluso en medio de las pruebas, encontramos esperanza en la promesa de Dios de sacar el bien del mal, Romanos 8:28 de la mañana. Esta verdad fundamental nos guía como una luz en medio de nuestras luchas, ofreciéndonos la seguridad de que nunca estamos fuera del alcance del amor redentor de Dios. La reconciliación entre José y sus hermanos nos llega directo al corazón del mensaje cristiano: la gracia que vence al pecado trae restauración. En la tradición católica, la Eucaristía encarna esta verdad, una comida divina donde la traición se convierte en comunión. La dimensión sacramental de nuestra fe invita a cada creyente a abrazar el perdón y buscar la reconciliación en su vida personal, Mateo 6:14 de la mañana -15. El ejemplo de José nos toca profundamente, impulsándonos a adoptar siempre una postura de gracia, incluso en medio de conflictos y dificultades en nuestras relaciones. En última instancia, la verdad eterna de esta historia nos enseña que estamos llamados a aceptar nuestra identidad en Cristo, levantándonos de las tumbas de nuestros errores pasados hacia una vida nueva. Cada encuentro, impregnado de propósito divino, refleja el deseo de Dios de restaurar a toda la humanidad, como un recordatorio del don de la salvación que atraviesa ambos testamentos. La historia de José resuena en nuestras vidas hoy en día, una prueba palpable de que Dios siempre está presente, transformando nuestras pruebas en testimonios de su misericordia y amor sin fin.